Les damos la bienvenida al tercer capítulo de la segunda temporada de YouTubeTalk. Hoy estaremos con dos grandes maestras, Catalina Rojas, coordinadora general del Jardín Infantil Ayotu Pasadena, y Carolina Franco, coordinadora general del Jardín Infantil Ayotu Salitre. Hola Cata, ¿cómo estás? Hola Pau, gracias por la invitación. Hola Caro, ¿qué tal? Pau, gracias por la invitación. Bueno, es un gusto para mí tenerlas acá y para empezar quisiera que se presentaran brevemente y nos cuenten sobre su experiencia en primera infancia. Gracias Pau. Bueno, yo soy Carolina Franco, licenciada en Educación Especial, con una especialización en neuropsicología escolar. Llevo trabajando con primera infancia ya 16 años y pues muy contenta hoy de estar acá. Yo soy Catalina Rojas, licenciada en Educación Preescolar. Llevo, similar que Caro, 16 años también trabajando para la primera infancia, apasionada y enamorada por lo que podemos hacer desde nuestras profesiones todos los días por los niños y las niñas. Entonces, pues, gracias por la invitación, Pau. Ambas tienen una trayectoria admirable en primera infancia y por esto me gustaría enfocarnos entonces en algo que cuestiona mucho a las familias y a los educadores, y es cómo aprenden los niños y niñas con un modelo pedagógico innovador y digamos que muy distinto al tradicional como lo es IoT, basado en el juego, la investigación y la exploración. Gracias, Pau. Este es un tema bastante interesante, lo hablábamos hace un rato con Caro, porque creo que es uno de los mayores retos que tenemos pues a nivel de educación y es explicarle a las familias, pero además de explicarle a las familias es demostrar también a los adultos, a los educadores y acompañar a los niños y niñas en un modelo que le apuesta a que los niños sí pueden aprender desde el juego, desde la exploración y la investigación. Entonces creo que a Caro le pasa lo mismo y que es uno de los mayores retos o las preguntas más fuertes que tenemos en un acompañamiento de una familia y es, no te creo que mi hijo vaya a aprender jugando. Entonces creo que a Sí, Caro es le puede verdad. pasar lo mismo. Es verdad, me pasa lo mismo en Salitre y es una inquietud latente en las familias de qué pasa con los procesos de aprendizaje, de entonces cuándo va a empezar a leer, a sumar, a restar y la frase de se va a estancar, él ya venía con unos aprendizajes y se va a estancar y pues ahí empieza el reto para nosotros que consiste en que las familias y en general la comunidad se apropie de un conocimiento del cerebro que es tan importante, ¿sí? De cómo suceden, cómo ocurren los procesos en los niños. Porque es que también se les ha dicho mucho a las familias cómo es, y es que es así, yo digo que es así, pero cuando yo hablo con una familia le digo, mira cómo funcionan las emociones de tu hijo, mira cómo funcionan las experiencias vividas, mira cómo empiezan a funcionar las cosas, pues fluye como una interiorización de un concepto y las familias terminan diciendo, ah, sabes que tienes razón, yo lo pude vivir, qué día en la casa cuando sucedió esto o aquello. Y ya hay un concepto más claro, ¿sí? Hablarles a las familias, no desde la imposición de lo que ella tiene que empezar a pensar, sino desde, ven, pensémoslo juntos, reflexionémoslo juntos. Pues esto no es un trabajo solo con familias, esto es un trabajo con comunidad, con maestros, porque de hecho muchos maestros vienen con ese, esto es difícil, esto es difícil y siempre será difícil si nosotros lo miramos desde afuera. Pero cuando nosotros lo miramos desde adentro, desde nuestro cuerpo, desde nuestras emociones, desde cómo funciona nuestro cerebro, pues cobra otro sentido muy diferente. Claro, es muy cierto lo que dices porque tenemos como un concepto preconcebido y es como la memoria, ¿no? El tema de memorizar, voy a memorizar los números, voy a memorizar las vocales, porque así voy a aprender a escribir, voy a aprender a contar, a sumar. ¿Cómo aprenden los niños? Pues digamos que cómo funciona el cerebro y si lo queremos decir así, el desarrollo de los niños en esta etapa para que digamos que puedan adquirir esas habilidades. Cuando ellos están en la primera infancia, durante sus 5 primeros años, sus conexiones sinápticas empiezan pues a hacerse más rápidas y más frecuentes. ¿Y cómo se dan de forma más segura? Cuando ellos vivencian lo que nosotros queremos que aprendan, lo están vivenciando en un ejercicio de exploración. Entonces, ¿cuál es nuestro rol ahí? Generar esos ejercicios de exploración válidos para que esos procesos sinápticos se den de forma más efectiva. Digamos que esa sería la mejor forma, porque cuando ellos exploran, entonces pueden descubrir cosas nuevas y pueden anclar esos aprendizajes nuevos a sensaciones, emociones. Y yo se lo digo a las familias, recuerda a tu profesor de cálculo de noveno, lo que te enseñó.
Eso era un aprendizaje que no estaba vinculado a ninguna emoción, a ninguna experiencia, a ningún proceso de exploración. Pero recuerda el prom o el paseo del grado o tu primer beso o, ¿sí? O tu mejor amiga. Cuando hay un aprendizaje vinculado a una emoción, a un proceso de exploración, ese aprendizaje se mantiene en el tiempo. Cuando no, se guarda en la memoria por un ratico y en algún punto se poda, el cerebro hace poda neuronal, borra y ya no hay nada. De hecho, Pau y Caro, me llevas a pensar que desde nuestro modelo educativo lo hacemos también a partir de lo cotidiano, ¿no? Entonces, cuando recibimos a una familia, a una maestra, a un maestro, lo primero que digamos que empezamos a entender juntos es qué pasa con el aprendizaje día a día, desde que el niño se levanta, desde que lo estoy bañando y le estoy explicando cómo levanta los brazos, es más atrás, en un cambio de pañal, cuando le estoy diciendo al niño, listo, vamos a levantar ahora una pierna, ahora la otra, ¿cuál quieres? ¿Este rojo o este amarillo? El niño aún no reconoce los colores, digamos que de la ropa y demás, pero puede tener una selección. Desde ahí ya estamos generando un aprendizaje. Yéndonos más atrás, desde la gestación, cuando las mamás les hablamos a los niños, cuando les explicamos qué está pasando, qué está sintiendo mamá, qué está pasando afuera, para nadie es desconocido que desde ahí también se genera un aprendizaje. Entonces en IO2 lo que hacemos es aprovechar esos momentos cotidianos desde que el niño llega al centro, desde que está en la entrada, cuando estamos lavándonos las manos. Entonces, ¿por qué es importante lavarnos las manos? ¿Para qué lo hacemos? Ya un niño también empieza a lanzarte ideas. No, es que me contaron, no, mi mamá dice que hay bacterias que son muy pequeñas y no las podemos ver. Con esa simple frase, ya nosotros como educadores podemos aprovechar y empezar a hacer una exploración o una investigación. Listo, entonces, ¿qué elementos, materiales potenciarían eso? Empiezan a aparecer unas lupas, ¿cierto? Empiezan a aparecer tal vez unas fotografías tomadas por ellos mismos y desde ahí empezamos a generar todo un juego primero, ¿cierto? Entendiendo que también es una dinámica de diversión, que el niño esté tranquilo, esté feliz, que no lo vea como tú lo decías al principio, como algo que le estamos enseñando y que es tradicional, sino que lo ve desde una simple frase por un diálogo del lavado de manos, ¿sí? Les cuento, por ejemplo, ahora me acuerdo de unos niños que, pero ya me lavé las manos porque tengo que volver a lavarme las manos. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Empezar a hacer esa indagación y esa exploración y un zoom, ¿cierto? Un zoom con una lupa para mirar que aunque yo viera mis manos limpias, si veía el detalle, había algo más allá que era importante lavar. Entonces, desde ahí se generó todo un proyecto de investigación con hipótesis como es que las bacterias a veces son invisibles, no, es que solo salen cuando hay luz. Entonces, desde ahí se genera un juego y es divertido para los niños, es divertido para el maestro, para la maestra, es hacerlo rico también para todos. Es muy interesante y estratégico lo que nos cuentan, digamos que llevándolos ya como tal a la experiencia. Y esto me hace preguntar también por los espacios que tienen los jardines infantiles IO2, porque tampoco son, digamos que los tradicionales. Siempre, digamos que hay un tema de reunirnos en círculo, de hacer una asamblea, pero encontramos materiales diferentes y materiales al alcance de los niños, como pintura, encontramos hojas secas. ¿Cuál es el objetivo, digamos, que de estos elementos en las aulas? ¿Qué rol juegan? Pau, ahí también le apostamos con Caro y con todos los equipos desde el modelo educativo a generar unos procesos creativos, a desarrollar también en los niños habilidades del pensamiento que los lleven a utilizar no solamente los materiales convencionales, pero tú lo dices, hay materiales convencionales como la plastilina, la pintura, las crayolas, los colores, pero hay otros no tan convencionales donde también sacamos color. Entonces aparecen arenas, tierras, aparecen pigmentos naturales que nos llevan a desarrollar esa creatividad. Dos, los espacios, o nosotros lo llamamos como que también el ambiente es un tercer maestro, un tercer educador. Y es porque si, ¿qué pasa cuando tú llegas a un espacio donde todo está igual? Pues como que tú quedas en plano, ¿cierto? Es como
no tengo preguntas, no me sorprendo, no me cuestiono. Pero cuando llegas a un espacio donde hay muchas cosas, pero además las cosas están estéticamente organizadas, dispuestas, e invitan a los niños y a las niñas a cogerlas, a explorar, pues desde ahí ya estoy detonando aprendizajes en los niños, pero además estoy desarrollando creatividad, decisión, bueno, infinidad de cosas que desarrollamos. Entonces, por eso los espacios en IoT están organizados. Uno, enriquecidos con materiales naturales, materiales didácticos propios de la edad. Y un tercer elemento que también nos lleva a tener una cultura distinta y es la resignificación o reutilización de los materiales. Entonces aparecen las cubetas de huevos que muchos seguramente desechamos, las botellas de plástico, papeles de agendas que ya no usamos, empiezan a aparecer distintos materiales que también hacen que el niño diga como, ok, no tengo esto o no tengo el recurso económico para, y esto también lleva al cuestionamiento de un adulto, ¿no? Si no tengo para comprar materiales, ¿qué cosas a mi alrededor y en lo cotidiano hay? Se disponen en diferentes estructuras o diferentes rincones más bien en las aulas para establecer también unos procesos de desarrollo en los niños importantes. Entonces tenemos un rincón de arte y escritura donde se potencia y se acerca al niño a toda la parte del desarrollo preescritural o pregráfico sin necesidad de que sea un concepto tradicional. Pero el niño está dibujando a su mamá o está haciendo una línea y ahí ya vemos que él dice que ese es un gato. Entonces desde ahí cómo empezamos a decirle al niño, ok, y el gato entonces, ¿dónde le vas a poner los ojos? ¿Y tendrá bigotes o cómo es el pelo del gato? Seguro Caro también lo puede ampliar y nos pasa todos los días con los niños, ¿no? Cómo ellos resignifican esos materiales. Sí, claro, es verdad. Pues Cata ya dio un amplio acercamiento a todo lo que son los ambientes en IoT y yo creo que eso de alguna forma desmitificar el tema del aula, de lo que tradicionalmente se conoce como un aula. Entonces está una docente, una maestra con un saber absoluto que se sienta en una silla más alta que todos los niños, unos niños uno detrás del otro, los mejores adelante, los más cansones atrás, y todo como preparado, preconcebido, el cumpleaños, el almanaque, la lista de asistencia y demás. Y ahí tú abre como una gama de posibilidades en donde te dice, bueno, nos podemos sentar todos a la misma altura. Si tú no quieres estar acá, puedes estar allá. Allá también hay otras opciones. Confío en que no vas a dañar todo el material. Por eso no hay muebles altos, con llave, encerrados, sino confío en que vas a aprender. Y ahí es donde la pregunta que nos hacías ahorita, ¿cómo aprenden? ¿Cómo aprende un niño a organizar? No aprende a organizar en el cuaderno de matemáticas organizando las manzanas a un lado y las peras al otro. Aprende a organizar organizando sus juguetes, organizando, clasificando, hace ejercicios de seriación. Entonces, lo que decía Cata, se convierte el ambiente en un tercer maestro que nos aporta y que nos apoya mucho en los procesos. Sí, parte de esto de cómo aprenden y digamos que lo veía cuando voy a los jardines y es que los niños también son muy dependientes, ¿no? Ellos como que ellos llegan, ya saben, está su cubi, guardan sus cosas en el cubi, voy, hago la asamblea y entonces cuando tú le preguntas ya tiene como organizado, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo logro que un niño sea independiente sin la necesidad de estar, es que tú tienes que estar allá o tienes que hacer esto, sino que nazca desde él? Ahí nos devolvemos, Pau, a lo cotidiano, ¿no? Uno en casa desde que se levanta tiene una rutina. Entonces, en nuestros jardines a YouTube procuramos que también haya una rutina, le llamamos los momentos del día y generamos una herramienta con imágenes propias de los niños, quiere decir, no es una imagen prediseñada, sino algo que el niño está haciendo en la realidad. Entonces, disponemos un espacio para que los niños puedan dejar sus cosas, sus juguetes, su cobijita, su maleta, si trae el botilito, sus objetos personales. Lo identificamos ya sea con el nombre del niño, si son niños ya entre 3, 4, 5 años, o con la foto, la cara, la imagen del niño cuando son menores de 3 años, de acuerdo a su proceso de desarrollo. Entonces ya en esa cajita el niño empieza a reconocerse
que tiene un espacio para dejar sus cosas, que si me quito la chaqueta, pues seguramente no está tan chévere dejarla por ahí, sino que hay un lugar donde la puedo poner. Entonces, los primeros días de los niños en ese periodo que llamamos acogida es explicarles, también enseñarles, porque no está mal, y desde ahí tú acompañarlos como adultos. Ven, cuando traigas esta maleta de Superman, esta maleta de mariposa, vamos a dejarla en este lugar. Entonces los niños ya empiezan a reconocer las cosas de Pau, las cosas de Caro, las cosas de Cata y dejarlas en su lugar. Desde ahí ya estamos generando un proceso de autonomía e independencia, sin decir es que lo tienes que hacer solo, es que no, simplemente lo estamos haciendo desde una rutina diaria. Pero además sacamos una herramienta que es la herramienta del día YouTube, y en esta herramienta encuentra el niño una foto de él o de un amigo haciendo ese proceso. Y así lo hacemos con todos los momentos del día. Entonces, lo que decía Caro, confiar en todas las capacidades de los niños y que el niño puede hacer eso solo, que el niño puede ir a lavarse las manos solo, que puede con un amigo también ponerse el jabón, porque también hablamos, Pau, de que aprendemos en IoT confiando en las capacidades, pero también dejando que los niños sean protagonistas, que es otra de las principios o cualidades más importantes en IoT, y es que ellos son protagonistas. Entonces, en la herramienta está el protagonismo del niño, pero en la realidad el adulto deja que el niño haga las cosas. Entonces, en ese periodo de acogida les vamos mostrando los diferentes momentos del día, y eso hace que ellos desde lo cotidiano y una rutina empiecen a generar memoria, como lo decías tú. O sea, ya no, seguramente la primera semana hay que recordarlo, hay que acompañar, pero lo ves un mes después y los niños lo hacen absolutamente solos, de una manera autónoma, tranquila, muy cotidiano y felices, ¿no? Que creo que es otra de las cosas a la que le apostamos también en IoT. Si tú lo analizas, Pau, lo que dice Cata, en un momento cotidiano que, digamos, ahí Cata narró como una media hora el ingreso de los niños más o menos, ¿cuántos procesos pedagógicos se dan? En quítate la maleta, todo el desarrollo corporal, quítate la chaqueta, métela dentro del cubi, ¿sí? Nociones de dentro, de fuera, reconocimiento del ser, esa foto es mía, este espacio es mío. En un momentico, ¿cuántos aprendizajes se dan entonces en un día? Cuando los niños exploran simplemente su realidad, ¿sí? Estamos muy acostumbrados y no tenemos la culpa, realmente siempre se lo digo a las familias, nosotros no tenemos la culpa del modelo con el que venimos porque con ese aprendimos, claro. Pero venimos muy acostumbrados al libro, a la guía, a lo tangible, a donde yo pueda ver, venga, pero yo quiero ver realmente qué está pasando. Por eso es que estos modelos son tan retadores. Es muy interesante lo que dices porque me lleva a la siguiente pregunta, y era el aprendizaje a través del juego, ¿no? Entonces los vemos jugando y, no, sí, le está ya jugando, pero sabemos que no solo está jugando. No sé si nos pueden compartir, así como el que acabas de hacer, un ejemplo concreto de, no sé, un juego de roles o un juego con bloques, como qué habilidades se pueden desarrollar a través del juego. Entonces, bueno, Pau, primero hay que dejar que sea libre, ¿no? Que sea también un juego libre. Creo que es el principal elemento para que ellos empiecen a interactuar entre ellos mismos, porque seguramente es su primer jardín, el primer momento de contacto con otros niños. También podemos ser hijos, nietos únicos, y pues compartir también es una dificultad. Entonces, dejar que el niño reconozca el ambiente, el espacio y lo que encuentra. Y dos, provocar esos juegos. Cuando hablamos de provocar, y tú lo acabas de decir, en construcción, hay un rincón que tiene diferentes fichas de madera, bloques, tiene seguramente cajas, cubetas de huevos. Dependiendo la etapa de desarrollo, entonces la maestra lo que hace es disponer de una manera distinta y provocadora esos elementos o esos materiales, lo que lleva a que el niño, lo decíamos al principio, se sorprenda. Es como, ¡wow! Una torre gigante. Entonces, si el niño me expresa eso, el adulto ya está ahí acompañando, diciéndole, ¿y cuántas torres podríamos armar? Y tú, miramos quién arma la más alta, la más larga, la más corta, la más bajita. Ahí ya estamos generando una infinidad de conceptos también.
más allá de eso y con los más grandes, entonces voy a hacer mi casa, una pregunta para jalonar esos aprendizajes de los niños también puede ser como, bueno, ¿y qué tiene tu casa? ¿Cuántas puertas tiene? Y has visto si tienes ventanas, si las ventanas son cuadradas o son rectangulares. Entonces ahí ya llevo al niño a generar otro tipo de construcciones un poco más complejas, pero igual desde el juego estamos jugando de yo voy a armar mi casa, tú vas a armar mi casa y llega seguramente un tercer niño o niña que también se involucra. El adulto ya puede alejarse un poco de ese juego y dejar que el juego de ellos vaya generando entre ellos mismos ese aprendizaje. Realmente el aprendizaje se va dando de una manera muy natural y muy bonita porque es dentro de las mismas conversaciones de ellos. Sí, Pau, sí, me uno a lo que dice Cata con relación al juego y a las amplias posibilidades que nos brinda. Y siento que sí es muy importante que tengamos en cuenta los objetivos de aprendizaje para así poder generar ambientes que favorezcan los procesos de niños y niñas. Entonces, si yo conozco los objetivos de aprendizaje del nivel con el que estoy trabajando, puedo disponer de muchos materiales y proponer muchos juegos que desarrollen esas habilidades que niños y niñas necesitan desarrollar en diferentes edades. Sin duda alguna son estrategias que promueven el aprendizaje de una manera natural y divertida, si se quiere de esta manera ver así. Y para finalizar, me gustaría hablar un poco también del tema de cómo hablamos de inclusión en la primera infancia, cómo hablamos cuando llegan niños y niñas entre los 0 y 5 años con alguna característica o condición física, ya sea cognitiva o social. ¿Aprenden diferente? ¿Cómo se manejan a YouTube? Pau, pues en realidad todos los niños del mundo aprenden diferente. Yo prefiero no hablar de inclusión porque es que la inclusión ya es un derecho inherente al ser. Todos los seres humanos tenemos el derecho a ser incluidos en una sociedad. O sea, ya está. Nosotros hablamos de diversidad, de la diversidad que hay en el mundo, de que todos somos diferentes y que todos tenemos habilidades y capacidades diferentes. Ahí es más bien la sociedad la que tiene que mirar cuál es ese factor que a ti te hace diferente y cómo yo puedo favorecer tus procesos sin pasar por encima de tus habilidades o de tus necesidades, ¿sí? Nosotros tenemos en el centro niños con necesidades educativas especiales que requieren ajustes razonables en el modelo en sí para lograr procesos con ellos. Y siento que aprenden diferente, como todos aprendemos diferente. Algunos más visuales. Si yo pregunto en este momento aquí, ¿tú cómo aprendes? Tú me puedes decir, no, yo aprendo viendo, tú aprendes leyendo, yo aprendo escribiendo. Y eso nos hace diversos. No significa que por ese motivo en particular yo te tenga que sacar y te tenga que enseñar algo diferente. Es lo mismo, estamos viendo todo lo mismo, estamos explorando lo mismo, pero yo veo que tú exploras más fácil con los pies, te gusta más de esa forma, entonces mi experiencia hoy va a ser con manos y pies, ¿sí? Permitiendo que los que les gusta con las manos, los que les gusta con los pies, pero yo no puedo decir, no, es que soy inclusiva y vamos, arranquemos todos a correr y tengo 3 niños que no se pueden desplazar, ¿eh? Entonces si yo hablo de diversidad y de respeto por la diversidad, tengo que disponer de todos los ajustes que se requieren para lograrlo. Es más eso, es más un tema de ajustes. Sí, claro. De hecho, estaba pensando que desde que llega una familia, porque también eso es un reto para la familia, compartir que su hijo tiene alguna alerta en el desarrollo o tiene alguna condición física distinta, ¿cierto? Entonces, uno es darle la seguridad y la tranquilidad de que es un espacio para los niños y las niñas, sin ver si tiene esto, si tiene lo otro, si es de este color, o sea, eso digamos que no es nuestro interés, le apostamos es a recibir con amor y con mucha conciencia de la importancia de la primera infancia a las familias, entonces desde ahí ya una familia entra como sintiéndose acogida, ¿no? Sintiéndose... Ok, acá no me están preguntando si lo llevo a terapias, sí, claro, es un proceso importante que seguramente luego se va a indagar. Cuando ya el niño entra a YouTube y entra al aula, es hacernos conscientes, los maestros, las maestras, todos los que estamos involucrados en un centro IoT con la educación de los niños, que es un niño como todos los niños.
Pero además más allá, perdón, es también mostrarle a los niños las características que todos tenemos distintas. Entonces, que si hay alguien que tiene alguna dificultad al caminar, cómo con los niños generamos unos juegos, unas conversaciones, una literatura que nos lleve a entender que todos somos distintos. Eso me trae, Pau, en mi memoria, en uno de los centros que tuvimos hace años, seguramente las personas que estuvieron ahí lo van a recordar, y es cómo con los mismos niños generaron una estructura para que uno de sus amigos pudiera ir a jugar al parque. Entonces ellos mismos hicieron el diseño, consiguieron las ruedas, obviamente con la participación de los educadores del centro, los maestros, las maestras y el tallerista, generaron un artefacto para que ese niño pudiera desplazarse y hacer esas carreras, como decía Caro ahora, decíamos vamos todos a correr y él no podía, seguramente por también las condiciones económicas de la familia no lo lograban. Entonces eso llevó a que los niños hicieran un diseño, un dibujo, una campaña para recolectar los materiales que iban a necesitar para armar todo un artefacto y que este niño pudiera correr en el parque. Entonces es ver la oportunidad en esas situaciones y cómo desde ahí también estamos aprendiendo, pero estamos jugando, pero estamos teniendo en cuenta lo cotidiano y todos entramos a participar en ese proceso de aprendizaje que también es otro de los objetivos de IO2, y es que sea un aprendizaje coequipero, que sea desde la casa, pero también desde los jardines IO2. Y eso hace que el aprendizaje trascienda, porque eso de lo que está hablando Cata es un aprendizaje social que no enseña ningún libro, ¿sí? Esto de yo voy a crear, hace que ese aprendizaje sea tan natural que en un futuro son ciudadanos, personas que pueden ver la diferencia como algo natural del ser. Y no como nos pasa ahora con muchos adultos, que es necesario explicar y reexplicar y reexplicar porque ya tenemos otro código, y es que ellos son distintos, ellos no pueden, ellos no tienen, yo sí puedo, yo sí tengo, yo sí puedo. Y resignificar ese aprendizaje en adultos es más difícil. Nosotros tenemos en aula situaciones con familias en donde las familias dicen, uy, no, pero ¿será que no? ¿Será que no es difícil? ¿Será que mi niño no se va a atrasar? O sea, toda esa cantidad de miedos vienen de un mal proceso en la infancia, de cómo ellos vivieron la diferencia en su infancia. Pero tú entras al aula y tú les preguntas a los niños, ¿qué hay acá diferente? Y ellos te mencionan todo, menos los procesos de un niño o del otro. Al contrario, ellos ya saben que vamos a bajar y que hay alguien que necesita apoyo. Ellos ya saben que la música se escucha más bajito, porque aquí no a todos les gusta la música duro. Ellos ya saben que tal vez las formas de alimentarnos no son las mismas, y no solo por la condición de discapacidad, por condiciones religiosas, por costumbres familiares. Entonces empiezan a entender la diversidad como algo totalmente normal, como se debería entender. O el contexto, porque también vemos que en los jardines y en los paneles que se ponen en las aulas, a veces se hacen también, digamos que actividades relacionadas en cuanto a la cultura. Entonces, si tú vienes de otro lugar, entonces, no sé, vamos a hacer las arepas o... Que son experiencias culturales también, ¿no? O sea, lo decíamos ahora, y es cómo hacemos un trabajo coequipero de la familia y los educadores. Entonces, si hay una familia que tiene un potencial o un saber, ¿cómo entra a apoyar y entra a ser partícipe de ese aprendizaje y de ese juego con los niños? Entonces, eso que acabas de decir es demasiado bello, porque de verdad involucra muchísimo a los adultos, no solo a los papás. Tenemos abuelitas que tejen o abuelitas que cultivan, entonces es como ellos también vienen y nos enseñan a nosotros ese tipo de cosas, y para los niños es una diversión, es un juego, pero nosotros como adultos tenemos una segunda intención, y es que ellos aprendan un proceso natural. Entonces nos estamos preguntando cómo surgen las plantas o de dónde vienen. Entonces viene un abuelito a explicarnos, estamos aprovechando a ese abuelito con su saber, pero también estamos aprovechando esa exploración, ese juego, para generar un aprendizaje con los niños. Bueno, pues ha sido una conversación muy interesante, me llevo muchos aprendizajes de acá, he podido estar en los jardines, pero es distinto escuchar esa parte
metodológica, si se quiere llamar así, ese detrás de ¿y por qué esto está así? O ¿por qué aprenden de esta manera? Es muy interesante reconocerlo, como lo decía Caro, todos aprendemos diferente, todos tenemos un ritmo diferente, y cómo hacemos ese tipo de inclusión que debe ser inherente, que debe ser algo que está, pero cómo lo manejamos en el día a día, y cómo, digamos, que impactamos también a las familias, ¿no? Porque hablamos acá no solo de los niños, sino también entonces estamos hablando de involucrar a las familias, de involucrar al resto de las personas que hacen parte del centro. Y pues les agradezco mucho haber estado acá hoy. Para nosotros ha sido un placer contar con ustedes. Gracias, Pau. Creo que nos podríamos quedar conversando de esto muchísimo porque es algo que nos apasiona y creo que el mensaje final es eso, que creamos en el potencial que tienen los niños y de verdad nos apasionemos por el juego en la primera infancia. Gracias, Pau, por tu invitación. Me voy muy contenta. Me voy convencida de que este mensaje va a llegar a muchas familias, a muchos docentes y va a trascender en la historia. Y alguien algún día me decía, es que usted no va a cambiar el mundo. Y yo digo, si no vine a cambiarlo, entonces ¿a qué? Claro. Es nuestro rol realmente sí es ese, trascender, cambiar, impactar a una familia. Para mí ya es un montón porque esa familia tiene hijos, nietos y de alguna forma se impacta a una sociedad. Entonces, gracias por habernos invitado. Claro, gracias a ustedes, porque es muy importante lo que dices de impactar, porque, por ejemplo, yo no soy mamá, pero yo soy tía. Entonces, digamos que ver el tema del rol que tiene cada adulto o cada persona que acompaña al niño es muy importante, porque yo ya no veo a mis sobrinas de la misma manera. Yo ya entiendo que aprenden de una manera diferente, que pueden tener ciertos procesos o retos que se manejan de una forma en la que pueda ser, pues como lo hablábamos hace rato, un aprendizaje natural y divertido. Muchas gracias entonces a todos por habernos escuchado. Los esperamos en el próximo capítulo de IO2Talk.